Me llamo Mauricio, y a mis 74 años, uno creería que ya lo ha visto todo. Nací aquí, en esta tierra de cantera rosa y plata, en Zacatecas. Mi padre fue panadero, un hombre de madrugadas y manos siempre blancas de harina. Mi madre, una mujer de carácter terco y corazón noble, que me enseñó que el respeto no se pide, se gana. Yo me hice carpintero, pero no de los que arman cajones a la carrera, sino de obra fina. Mis manos aprendieron el lenguaje de la madera, a escuchar sus vetas, a sentir el punto exacto donde el clavo entra sin astillar el alma del nogal. Cada peso que traje a esta casa, lo gané a pulso, con la espalda encorvada y las yemas de los dedos partidas por el esfuerzo. Y aquí sigo, o al menos, aquí estaba. La historia que quiero contarles, la que me quema el pecho desde hace unas semanas, empezó un domingo. Los domingos en mi casa siempre fueron sagrados. Olían a gloria. Desde que mi Carmen vivía, la mesa se vestía de fiesta sin importar si había algo que celebrar. El mantel largo, los platos de cerámica que compró en Tlaquepaque, el aroma del caldo de pollo subiendo desde la cocina, con su cilantro recién picado y sus chiles serranos flotando como barquitos verdes. Pero ese domingo, el aire era distinto. Estaba enrarecido, pesado, como el cielo antes de una tormenta de granizo. Yo estaba sentado en la cabecera, en mi lugar de siempre, en la silla que yo mismo tallé hace más de 40 años. A mi lado, el lugar vacío de mi Carmen, un hueco que nunca he podido ni he querido llenar. En la mesa, mi hijo Javier, que ya no es ningún muchacho, aunque a veces se comporte como uno malcriado. Su esposa, Laura, siempre tan pendiente de las apariencias, moviendo los platos con una prisa nerviosa, como si cada segundo de silencio la incomodara. Y mis dos nietos, Mateo y Sofía, con los ojos clavados en sus teléfonos, ajenos a la atención que se podía cortar con un cuchillo. Había también invitados. Dos colegas de la oficina de Javier, hombres de traje impecable y relojes que brillaban más que sus sonrisas. Hablaban de inversiones, de la bolsa, de un mundo que para mí es tan ajeno como la cara oculta de la luna. El caldo humeaba en los platos. Yo, con el hambre de un viejo que se levanta con el sol, esperé a que todos se sirvieran. Pero el pollo, ese muslo dorado y jugoso, se me estaba enfriando. Y yo, que aprendí a comer en las fiestas del barrio y en las obras donde la comida se agradece caliente y sin miramientos, no lo pensé dos veces. Estiré la mano, tomé el muslo con los dedos y me preparé para darle la primera mordida. Una costumbre, un gesto de toda la vida, inofensivo como el vuelo de una paloma. No alcancé a llevármelo a la boca. Viejo asqueroso. La voz de mi hijo, de Javier, sonó como un latigazo en medio de la sala. La palabra no la gritó, la escupió. La dijo con la boca llena de grasa y de un orgullo que yo no le conocía, golpeando la mesa con la palma de la mano. La mesa que yo pagué, la que lijé y barnicé con mis propias manos. El golpe hizo vibrar los vasos, y el silencio que cayó después fue más estruendoso que cualquier grito. Me quedé con el muslo de pollo a medio camino, suspendido en el aire. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Un calor que no era de vergüenza, sino de pura y física humillación. Sus amigos lo miraron, incómodos, desviando la vista hacia sus platos como si de pronto el diseño de la cerámica fuera fascinante. Laura, mi nuera, carraspeó un Javier, por favor, tan bajito que sonó a complicidad, y mis nietos. Mis nietos levantaron la vista de sus pantallas. Con los ojos muy abiertos,
sin entender por qué su padre le hablaba así al abuelo. Al mismo abuelo que les compraba globos y algodones de azúcar a la salida de misa. Javier me miró fijo, con esos ojos que son iguales a los míos, pero que en ese momento me parecían de un extraño. No había en ellos el respeto a un padre, sino el desprecio hacia una mancha en el mantel, una vergüenza vieja que urgía esconder. «Hay invitados, papá», continuó, bajando la voz pero afilando cada sílaba. «Gente importante. A ver si por una vez en tu vida te puedes portar a la altura». Portarme a la altura. Él, que se sentaba a una mesa que no era suya, en una casa que no era suya, me pedía a mí que me portara a la altura. Yo no dije nada. No podía. Cuando uno habla con la boca ardiendo, quema a los demás, me decía siempre mi madre, y yo, en ese momento, no quería quemar a nadie. Todavía no. Dejé el muslo en el plato, despacio, con un cuidado casi ceremonial. Tomé la servilleta de tela, la que Carmen siempre planchaba, y me limpié los dedos uno por uno, lento, como si estuviera contando hasta 100 para que el coraje no se me desbordara por la lengua. Respiré hondo, por la nariz, tragándome el nudo que se me había formado en la garganta. Por dentro mi cabeza era un torbellino. Pensé en su infancia. En los zapatos que tuve que empeñar en el Monte de Piedad para que no se perdiera el viaje de fin de curso de la primaria. Pensé en la bicicleta roja que le armé con piezas de segunda mano, lijando y pintando cada parte durante las madrugadas para que pareciera nueva, porque para una de tienda no nos alcanzaba. Pensé en las noches que pasé en el taller, lijando puertas y ventanas ajenas hasta que la madera cantaba bajo mis manos, solo para juntar para su colegiatura. Pensé en su risa de niño, en sus manitas aferradas a mi dedo, mientras aprendía a caminar en este mismo patio. Y como un cuchillo, recordé la promesa que me hizo un día, con esa inocencia cruel que solo tienen los niños. Papá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más grande que esta. No sabía yo entonces que lo que iba a querer no era comprarme una casa nueva, sino quedarse con la mía. Esta casa, cada ladrillo de estas paredes, tiene pegado el sudor de mi frente. Cada ventana guarda el aliento de mi difunta Carmen. Aquí bailamos nuestro último danzón, en nuestro aniversario de 40 años de casados, torpes y felices. Aquí se cayó el durazno aquella vez de la granizada, y lloramos juntos al verlo partido por la mitad. Aquí curamos gripes con té de canela y cobijas calentadas al sol. Pero últimamente, Javier ya no miraba la casa con cariño. La miraba con cálculo, con ese brillo de ambición en los ojos que confunde el valor con el precio. Lo había estado notando desde hacía meses. Sus visitas casuales con amigos que en realidad eran arquitectos o agentes inmobiliarios. Las llamadas en voz baja en el patio, mientras medía las paredes con la mirada. Pensaba que yo no me daba cuenta. ¿Qué cosa? A mi edad, uno quizá pierde la vista, pero agudiza el instinto. Y mi instinto me gritaba que mi hijo estaba planeando mi desalojo. Después de su insulto, la comida se volvió un funeral sin muerto presente. El silencio solo era interrumpido por el chocar de los cubiertos contra los platos. Los amigos de Javier, para aligerar el ambiente, empezaron a hablar de negocios. Fue entonces cuando mi hijo, mirando por el ventanal que da al patio, soltó la bomba, como quien no quiere la cosa. En unas 2 semanas, si Dios quiere, cerramos el trato de la casa. «Es lo mejor para todos, papá», dijo, sin mirarme. «Te mudas un tiempo con nosotros, al cuartito de servicio. Ahí vas a estar bien. Al final, a tu edad, ¿qué tanto necesitas?» «A mi edad», pensé.
A mi edad necesito poder caminar por mis propios recuerdos sin pedir permiso. Necesito abrir la puerta de mi recámara y oler todavía el perfume de lavanda de Carmen que se quedó impregnado en su ropero. Necesito mis herramientas en el cobertizo, mis fotografías amarillentas en la pared, mis silencios. Él esperaba que yo me quebrara, que suplicara. Pero no lo hice. Me acomodé la camisa. Tomé un trago de agua y con la voz más serena que pude encontrar, le dije, ¿sabes qué, Javier? Yo me he acostumbrado a muchas cosas en esta vida, menos a olvidar quién soy. Él bufó, como si yo hubiera dicho una tontería. Laura carraspeó su típico, ya, por favor, no exageren. Y entonces, como si fuera el mayordomo de su propia película, Javier me extendió una servilleta de papel. Para la próxima, usa cubiertos, papá. La tomé. La doblé con cuidado como si fuera un pañuelo de despedida y la puse sobre mi plato intacto. Por fuera estaba tranquilo, pero por dentro, una puerta de acero se estaba cerrando para siempre. No quiero que piensen que soy un santo o un mártir. Yo también tengo mi carácter. He gritado cuando tocaba gritar y he pedido perdón cuando me he equivocado. Fui un padre duro con él en su adolescencia. Lo reconozco. Le enseñé a no deberle nada a nadie, a no prometer lo que no se puede cumplir, a que la palabra de un hombre es su bien más preciado. Quizá de ahí nació su resentimiento. No lo sé. Lo que sí sé es que el respeto es como la primera tortilla en el comal. O la pones desde el principio, o alguien más te come el mandado. Y ese día, entre el vapor del caldo y el ruido de los cubiertos finos, entendí que mi hijo había dejado de verme. Ya no veía al padre que lo llevó de la mano a la escuela. Veía a un estorbo con su mismo apellido. Cuando la cena terminó, y los invitados se fueron, dejé mi silla en la cabecera vacía. No fui a mi cuarto. Fui a mi pequeño escritorio, donde guardo mis papeles importantes. Metí la mano en un cajón y sentí el sobre Manila, con los bordes ya gastados de tanto sacarlo y guardarlo en los últimos días. No pesaba casi nada, pero adentro llevaba algo más pesado que el plomo. Mis decisiones. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque la cabeza no me dejaba en paz. Daba vueltas en la cama, escuchando los crujidos de la casa, cada uno un recuerdo. El rechinar de la escalera era Carmen subiendo con una taza de té. El silbido del viento en la ventana era la noche en que nació Javier. Me levanté de madrugada, cuando el cielo de Zacatecas apenas empezaba a teñirse de ese color anaranjado y tímido que dura solo unos minutos. Hice café, negro y amargo como mis pensamientos, y me senté en la mesa de la cocina. Puse el sobre Manila frente a mí y saqué los papeles, alineándolos como soldados antes de la batalla. Siempre he creído que las decisiones grandes deben tomarse con la cabeza fría y el corazón en paz. No se trata de venganza, no, se trata de justicia. Y la justicia a veces hay que buscarla uno mismo. Llevaba semanas preparando esto, desde que noté las visitas extrañas y las miradas calculadoras de mi hijo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y yo veía clarito que para él esta casa ya no era un hogar, sino un activo. Una ficha en su juego de ambición. Terminé mi café. Guardé los documentos de nuevo en el sobre, tomé mi sombrero y salí a la calle. La ciudad apenas despertaba. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. Caminé hacia el centro, pasando por la carpintería donde trabajé media vida. El nuevo dueño, Toño, un buen muchacho, ya estaba levantando la cortina. Nos saludamos con un gesto de la cabeza. En ese momento me di cuenta de que mi vida ya había cambiado tantas veces, que una más no me iba a quebrar.
Llegué a la notaría del licenciado Ramírez a las 9 en punto. Un hombre serio, de bigote delgado y traje impecable. Don Mauricio, ¿está completamente seguro de que quiere proceder hoy mismo?, me preguntó, acomodando los papeles sobre su escritorio de caoba. Más que seguro, licenciado. Hay cosas que no se pueden posponer, asintió, como quien entiende más de lo que pregunta. Empezó a leer las cláusulas, cada palabra un martillazo que sellaba mi decisión, y yo firmaba, sin que me temblara el pulso. Con cada firma, sentía que un peso se me quitaba de los hombros. Sí, estaba vendiendo la casa, pero no a un extraño. Se la vendía a los Flores, un matrimonio mayor, amigos de toda la vida de mi Carmen. Gente buena que siempre soñó con tener un patio con geranios y un árbol de durazno. Les di un precio justo, facilidades de pago y una sola condición, que no la revendieran en al menos 10 años. Aceptaron con lágrimas en los ojos. Así, la casa quedaba protegida. Y yo quedaba libre. Salí de la notaría con el recibo de la transferencia en el bolsillo. Me senté en una banca de la Plaza de Armas, compré un tamal de puerco y me lo comí despacio, viendo a la gente pasar. Era como ser invisible, y por primera vez en mucho tiempo, esa sensación me gustó. Nadie sabía que, en ese preciso instante, mi hijo Javier seguía creyendo que tenía el mundo en sus manos. De regreso pasé por una papelería y compré un sobre nuevo, limpio. Adentro guardé una copia de los documentos de la venta y una carta que había escrito esa misma madrugada. No era una carta larga, pero sí muy clara. Decía: hijo, uno en la vida puede perder muchas cosas. El dinero, el trabajo, hasta los amigos. Pero hay una cosa que no se puede perder jamás, y esa es la dignidad. Y yo no pienso vivir en un lugar donde no se me respeta. La casa ya no es tu preocupación. Ocúpate de construir la tuya. No firmé como papá. Firmé como Mauricio, porque en ese momento no le hablaba un padre a un hijo, le hablaba un hombre a otro hombre. Cuando llegué a casa, estaba vacía. Javier en su oficina, Laura en sus quehaceres. Dejé el sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde él, el domingo, me había puesto la servilleta de papel para la próxima. Lo miré un segundo, respiré hondo y me fui a mi recámara. Abrí el ropero y saqué mi vieja maleta de cuero. Empecé a empacar lo esencial. Un par de cambios de ropa, mis herramientas de mano, el álbum de fotos con la cara sonriente de Carmen en cada página y su radio portátil, la que siempre ponía con sus boleros. Todo lo demás se podía quedar. Antes de cerrar la maleta me senté en el borde de la cama y dejé que los recuerdos me invadieran. No dolían. Me daban fuerza. Carmen siempre decía que uno no pierde nada si sabe llevarse lo importante en el corazón. Y así lo hice. Cerré la cremallera, tomé la maleta y salí de la casa por última vez. No me fui muy lejos. Tenía un pequeño departamento alquilado desde hacía un par de meses, en secreto. Un plan de emergencia. Lo renté pensando que quizá algún día necesitaría un lugar propio otra vez. Hoy era ese día. Al llegar, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. Puse la radio de Carmen en una estación de música ranchera y me serví otro café. Me senté junto a la ventana a mirar la calle tranquila. No sentí miedo, ni soledad. Sentí por primera vez en mucho tiempo que recuperaba el control de mi vida. Y supe que en cuanto Javier llegara a la casa y viera ese sobre, el silencio de aquel comedor se iba a volver más pesado que nunca. Porque a veces las decisiones que uno toma en calma son las que más ruido hacen después.
No sé a qué hora exacta llegó Javier a la casa esa tarde, pero lo supe por el tono de su llamada. El teléfono vibró sobre la mesita de mi nuevo departamento como un insecto furioso. Cuando contesté, su voz ya estaba cargada de un enojo que no sabía disimular. «Papá, ¿qué demonios significa esto?», gritó, sin saludar siquiera. No hizo falta que me explicara a qué se refería. «Significa que la casa ya no es tuya, ni mía, Javier», le respondí, con la calma de quien habla del clima. «Ahora es de gente que la va a cuidar como se merece». Hubo un silencio al otro lado. Un silencio lleno de respiraciones pesadas, entrecortadas. Luego su voz bajó de tono, no para calmarse, sino para buscar un control que ya no tenía. «¿Cómo que la vendiste? Si habíamos quedado en que…». «No quedamos en nada, hijo», lo interrumpí. «Tú decidiste por tu cuenta que la casa era un negocio, no un hogar. Y yo decidí que no iba a vivir en un lugar donde me tratan como a un intruso». Escuché un golpe seco. Me lo imaginé golpeando la misma mesa del domingo. Su tono volvió a subir, ahora teñido de pánico. «¿Y dónde quieres que viva ahora?». «Ya tenía planes, papá. Grandes planes». Me reí suavemente, sin burla, pero con esa risa que se le escapa a uno cuando la vida le confirma una sospecha. «Ese es el problema, Javier, que siempre haces planes con lo que no es tuyo». Me colgó, así, sin más. Y yo, en lugar de sentirme mal, me serví otro café y me quedé mirando el atardecer por la ventana. Sabía que esto no iba a terminar ahí. Lo conozco demasiado bien. Cuando se siente acorralado, ataca. Un par de horas después, escuché golpes en la puerta de mi edificio. No eran toques de visita. Eran golpes de reclamo secos y fuertes. Abrí la puerta de mi departamento y ahí estaba él, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos por la furia. «¿Qué clase de padre hace esto?», dijo, casi sin aliento. Me quedé en el umbral, sin invitarlo a pasar. «El tipo de padre que se respeta lo suficiente para no dejar que su propio hijo lo humille en su propia mesa». Dio un paso hacia atrás, como si mis palabras hubieran sido una bofetada. Su mirada recorrió el pequeño interior de mi departamento con un desprecio evidente. «¿Vas a vivir aquí? Esto es un cuchitril». Sonreí. «Pequeño, pero mío, Javier. Aquí nadie me dice cómo comer un pedazo de pollo, ni me ofrece una servilleta como si fuera un pordiosero». Se cruzó de brazos, intentando recuperar su postura de hombre de negocios. «¿Y qué esperas que haga yo ahora? Todo el trato que tenía en marcha dependía de esa casa». Le sostuve la mirada. «Pues tendrás que aprender a hacer tratos con lo tuyo, hijo. La vida no siempre te va a servir todo en bandeja de plata». En ese momento, noté que lo que más le dolía no era la pérdida económica, era la herida en su orgullo. Era el hecho de que yo, su padre, el viejo al que consideraba un estorbo, había tomado una decisión monumental sin pedirle permiso, y eso lo descolocaba por completo. Me miró con una rabia contenida, buscando las palabras más crueles que pudiera encontrar. Finalmente, la soltó. «Eres un viejo egoísta. Toda tu vida has sido así, siempre pensando solo en ti». Sentí un calor subirme por el pecho, pero lo contuve. «No, Javier. Toda mi vida pensé en ti, quizá demasiado, tanto, que olvidé pensar en mí. Pero eso se acabó». Se quedó sin aire. Podía ver que estaba a punto de irse, pero aún necesitaba escupir una última gota de veneno. «Algún día te vas a arrepentir de esto», asentí lentamente. «Tal vez, o tal vez, ese día entiendas que lo que hice fue enseñarte la última lección que me quedaba por darte, que el respeto se gana, no se exige». No dijo más. Dio media vuelta y se fue, azotando la puerta del edificio con una fuerza que hizo temblar los vidrios. Me quedé en silencio, escuchando cómo sus pasos se alejaban por la calle. Me senté otra vez junto a la ventana,
El cielo empezaba a tornarse de un color púrpura profundo. Sentí un peso extraño en el pecho. No era tristeza pura, pero tampoco era alivio completo. Era la extraña sensación de saber que algo se había roto para siempre, pero que, aún así, había sido necesario. Esa noche, antes de dormir, pensé en mi Carmen. Me la imaginé sentada a mi lado, poniendo su mano en mi hombro y diciéndome con su voz suave: «Ya era hora, Mauricio. Ya era hora de que pensaras en ti». Y con ese pensamiento me dormí, sabiendo que el verdadero ruido de lo que había hecho apenas comenzaba. La mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. No era Javier, era mi cuñada Rosa, la hermana menor de Carmen, una mujer directa, de las que no se andan con rodeos. «Mauricio, ¿es verdad lo que me están contando?», dijo, sin preámbulos. «Acabo de hablar con Javier y está que echa chispas. Dice que lo dejaste en la calle». Sonreí, aunque ella no pudiera verme. «No, Rosa, no lo dejé en la calle. Lo dejé en la vida real. Hay una gran diferencia». Hubo un silencio incómodo. «Pero Mauricio, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Dónde va a vivir?». Me encogí de hombros. «Eso tendrá que resolverlo él. Igual que yo resolví mi vida cuando tenía su edad, y no tenía más que mis 2 manos para trabajar». Rosa suspiró. «No digo que no tengas razón. Pero sabes que esto va a traer guerra, Mauricio. Y tu hijo no sabe perder». Me reí suavemente. «Entonces ya va siendo hora de que aprenda». Colgué sabiendo que el rumor ya se estaba regando como pólvora por toda la familia. Y no me equivoqué. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Era Ernesto, un primo de Javier con el que apenas hablaba, pero que siempre había sido muy hábil para los negocios y para meterse en asuntos ajenos. Llegó con una sonrisa calculada y una bolsa de pan dulce. «Tío, vine a verlo, y pues, a platicar». Lo invité a pasar. Le serví un café. Y apenas dio el primer sorbo, soltó el verdadero motivo de su visita. «Mire, tío, yo sé que usted y mi primo han tenido sus diferencias, pero siendo sinceros, la casa es un bien que debería quedarse en la familia. Y pues, yo podría ayudar a que todo vuelva a la normalidad». Levanté una ceja. «¿Ayudar? ¿Y cómo sería eso?». «Bueno», dijo, acomodándose en la silla, «yo podría comprársela a los nuevos dueños. Les ofrezco un poco más, seguro aceptan. Así la propiedad vuelve a la familia. Usted no la pierde del todo y mi primo, bueno, él podría rentármela. Y así, todos contentos». Lo miré fijamente. No era tonto. Sabía que no hablaba por él solo. Era un emisario. «Ernesto, te agradezco el pan y la visita, pero esa casa ya no está en venta, y aunque lo estuviera, no volvería a caer en manos de alguien que ve ladrillos donde yo veo recuerdos». Se quedó callado, incómodo, intentó una última jugada. «Tío, no lo tome a mal, pero la familia está diciendo que usted actuó por impulso, que está dolido y que esto no es propio de usted». Sonreí. «¿Que no es propio de mí? Pues diles que les mando saludos, desde mi propio techo, sin deberle nada a nadie». Ernesto entendió que no iba a sacar nada. Se fue, dejando el pan dulce intacto sobre la mesa. Me quedé pensando en lo rápido que la gente se preocupa más por las paredes que por las personas que viven dentro de ellas. Unos días después, el domingo siguiente a la tormenta, la tensión se convirtió en un ruido abierto. Mientras tomaba mi café en el pequeño balcón, escuché que alguien subía las escaleras con pasos pesados. Era Javier, pero no venía solo. Detrás de él, un hombre de traje y portafolio, con esa postura de «vengo a arreglar este desastre que tienen los abogados». «Papá, este es el licenciado Gómez», dijo Javier sin mirarme a los ojos.
Él nos va a ayudar a revertir lo que hiciste. El licenciado me extendió la mano con una formalidad ensayada. Don Mauricio, mi cliente me comenta que usted firmó una compraventa que podría no ser válida, dadas ciertas circunstancias emocionales. Lo interrumpí sin soltarle la mano. Licenciado, no le voy a hacer perder su tiempo ni el mío. Todo lo que firmé está en regla. Lo hice con la cabeza fría y con plena conciencia. No hay trampa, no hay engaño y sobre todo, no hubo coerción. Si está aquí para convencerme de anular la venta, ya puede ir guardando sus papeles. El abogado intentó mantener la compostura. Entiendo, don Mauricio, pero tal vez usted no consideró cómo esta decisión afecta profundamente el patrimonio y el futuro de su familia. Lo miré fijamente, primero a él y luego a mi hijo. ¿Familia? La familia se respeta, licenciado. Y cuando a un hijo le falta al respeto a su padre de la manera en que él lo hizo, que no espere herencias ni regalos. Javier explotó. ¿Es que no puedes hacerme esto, papá? Yo contaba con esa casa para asegurar mi futuro. Tu futuro, hijo, se asegura trabajando, le respondí, con una calma que lo desarmó, cuidando lo que ya tienes, no esperando a que otro te lo deje en bandeja. Si algo te enseñé, fue a no depender de nadie. Parece que lo olvidaste. El abogado, viendo que no había nada que hacer, carraspeó y sacó unos papeles. Mire, don Mauricio, si lo que le preocupa es su bienestar, podemos ofrecerle un arreglo. Que la propiedad quede a nombre de su hijo, pero que usted conserve el usufructo vitalicio, el derecho a vivir ahí por el resto de sus días. Me reí. Una risa corta y amarga. Licenciado, si yo quisiera seguir viviendo ahí, ya lo estaría haciendo. No se trata de paredes ni de techos, se trata de dignidad. Y esa, mi hijo me la quiso arrebatar mucho antes de querer quedarse con la casa. Se fueron sin despedirse, con otro portazo que retumbó en la escalera. Yo no me inmuté. Fui a la cocina, me serví más café y me senté a escuchar el silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de la libertad. Los días que siguieron fueron una guerra fría. Mi nuera Laura me visitó, con su discurso ensayado sobre el arrepentimiento de Javier y una nueva oferta económica. La despaché con la misma respuesta. El respeto no tiene precio. Javier empezó a presionar a los nuevos dueños, los Flores, visitándolos, ofreciéndoles más dinero, insinuando que yo no estaba bien de mis facultades mentales cuando firmé. Me lo contó Clara, la nueva dueña, con la voz preocupada por teléfono. No se preocupe, Clara, le dije. Ustedes están protegidos. Yo me encargo. Fui a la notaría, pedí copias certificadas de todo y envié una a la policía municipal, solo como precaución. Luego llamé a un viejo amigo de la obra, un hombre respetado y de palabra, y le pedí que hablara con mi hijo, no para amenazarlo, sino para que le hiciera entender, en un lenguaje que quizá él sí entendería, que estaba cruzando una línea peligrosa. La estrategia funcionó. Esa misma tarde, Javier apareció en mi puerta. Esta vez, en su rostro no había arrogancia sino miedo. Papá, ¿hablaste con alguien? Hablé con quien tenía que hablar, Javier. Y dejé claro que si vuelves a acercarte a esa casa o a molestar a esa familia, esto dejará de ser un asunto familiar. Se pasó la mano por la cara, nervioso. Es que las cosas se me están yendo de las manos. Me estoy quedando sin nada. Te estás quedando sin lo que no cuidaste. Le respondí, mirándolo firme, y aunque no lo creas, eso es lo mejor que te puede pasar ahora. Te obliga a empezar desde cero, con lo tuyo. El jueves de la semana siguiente, todo se derrumbó para él. Yo estaba en la carpintería de Toño, lijando una puerta vieja de nogal, encontrando paz en el trabajo manual, cuando Julián, otro viejo amigo, entró con pan dulce y noticias frescas. Dicen que a tu hijo lo suspendieron del trabajo.
Parece que andaba mezclando sus negocios personales con los de la empresa. Asentí en silencio. No sentí alegría, solo el peso de las consecuencias. Esa noche, tocaron a mi puerta. Era un toque tímido, casi pidiendo permiso. Abrí, y ahí estaba él. Mi hijo, con la camisa arrugada y los ojos rojos de no dormir. Ya no había rabia en su mirada, solo una extraña mezcla de vergüenza y necesidad. ¿Puedo pasar? Se sentó a la mesa sin atreverse a mirarme. Me suspendieron del trabajo, papá. Empezó, tragando saliva. Y nos pidieron el departamento. El contrato estaba a nombre de la empresa. Tenemos que salir en 15 días. Lo escuché sin parpadear. Con el corazón quieto, no sentí gusto. Tampoco lástima barata. Sentí el peso exacto de las decisiones. La vida cobra, hijo. Y a veces cobra con intereses. Asintió, apretando la mandíbula. No vengo a pedirte la casa. Sé que eso ya se acabó. Vengo a pedirte consejo. La palabra consejo se quedó flotando entre los dos. Respiré lento. Primero, vas a ir a pedirle perdón a tu mujer por arrastrarla en tus ambiciones, y a tus hijos por hacerlos oír cosas que un niño nunca debería oír sobre su abuelo. Y luego, me vas a pedir perdón a mí, pero no con palabras sino con hechos. Levantó la vista. ¿Qué hechos? Vas a conseguir un trabajo, el que sea. Vas a alquilar un cuarto digno con tu propio dinero, y vas a dejar de pensar en grande con el sudor ajeno. Y si te alcanza el valor, un día te pararás frente a esos amigos que se rieron contigo, y les dirás que el viejo al que quisiste humillar te enseñó lo que es tenerse en pie. Se quedó un largo rato en silencio. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Y mientras consigo algo, ¿podemos quedarnos unos días aquí? Era la pregunta más dura, la trampa más fácil para la dignidad. No, dije, sin alzar la voz. Este lugar es pequeño y es mío. Pero mañana, si quieres, te acompaño a buscar un cuarto. Te presto para la fianza, no para lujos. Y te compro una despensa, para que tus hijos coman sin angustia. Cada peso me lo devuelves. No me lo debes a mí, te lo debes a ti. Bajó la cabeza. No como un hombre derrotado, sino como alguien que, quizá por primera vez, empezaba a aceptar. Gracias, papá, murmuró. No me des las gracias. Demuéstralo. Cerré la puerta y me quedé apoyado en ella, escuchando sus pasos bajar la escalera. No hay victorias limpias en estas batallas. Lo único que queda si uno lo cuida es el respeto por uno mismo. El domingo siguiente, amaneció tranquilo. Un sol tibio entraba por la ventana. Mientras el café llenaba la cocina con su aroma, pensé en lo mucho que había cambiado todo. A media mañana recibí una visita. Era Javier, solo. Traía una bolsa con tamales y un refresco. No vengo a hablar de la casa, dijo, sentándose a la mesa. Eso ya quedó claro. Comimos en silencio. Un silencio diferente, menos pesado. Conseguí un trabajo, dijo de pronto. No es gran cosa, pero es un comienzo. Estoy en un taller mecánico. Sentí, no importa dónde empieces, hijo. Importa que lo hagas con dignidad. Me miró a los ojos. De verdad, esta vez, papá. Sé que lo que dije aquel día no tiene perdón fácil, pero quiero que sepas que pienso en ello todos los días, y que voy a intentar demostrarte que aprendí la lección. No le respondí con palabras. Solo asentí con la cabeza. Porque el perdón, como el respeto, no se regala. Se gana de a poco, como quien reconstruye una puerta con madera nueva, con paciencia y sin apuro. Antes de irse me preguntó si podía traer a los niños la próxima semana. Claro que sí, hijo. Para ellos, esta puerta siempre estará abierta. Cuando se fue, sentí que algo, muy adentro,
empezaba a sanar. No era una reconciliación completa, pero era un primer paso. Y entendí que a veces, para salvarse, uno tiene que estar dispuesto a perder. Porque nunca es tarde para reempezar. Y siempre es tiempo de elegir la dignidad. Ahora les pregunto a ustedes, que me han escuchado con paciencia desde el otro lado de esta pantalla, si hubieran estado en mi lugar, en esa mesa de domingo, con el pollo enfriándose y la dignidad en juego, ¿qué habrían hecho? Y díganme también, ¿desde qué rincón de este mundo me están escuchando? Los leo.